abordar nuevamente lo que dio Hernán, lo va a reiterar un poco. Vamos a seguir tratando de ser reflexivos con esta forma de inspeccionar el nervioso desde una patología, que tenga una patología. Generalmente, uno es morboso. Morboso en el sentido de el ligamento lateral externo del tobillo, fascículo, peroneo, anterior, lateral. Chupa, bueno. Esguince primer grado. Y ahí aparece ligamento cruzado anterior de la rodilla, se inserta 5 horas de intercóndilo, ruptura del ligamento cruzado. Ahí ya aprendí para dónde va, cómo. Entonces tenemos esa tendencia de morbosidad, pero no sé si está así o es un punto de comparación, porque ¿cómo sé que algo es normal si no vi lo patológico? Y al revés, ¿cómo sé que es patológico si no vi lo normal? Vamos a hacer un camino paralelo con lo que ya vieron de fisiología y las manifestaciones clínicas de patologías. Todo lo que afecte a una neurona que ya salió de las vértebras, que ya salió de la médula y del canal medular, se hizo nervio, va a tener una sintomatología como más precisa en relación que si sale del canal medular entre el E4 y el E5, o entre el E3 y el E4, ese cablecito no se va a ir, se va a ir adelante del muslo. Se entremezcla en el plexo crural, pero es mucho más preciso. Ahora, si tengo una lesión, una hipertensión craneal, tengo una lesión vascular en un lugar en el cerebro, no es que ese cablecito que está afectando es una necrosis de un tejido cerebral, yo sé bien y va a estar determinado bien el lugar. Va a ir como a la mitad del cuerpo, como a la parte más inferior o más superior. Me va a afectar la cara o no, pero más o menos un área no. Si tengo una parálisis nerviofacial, yo sé que tengo de los músculos motores, porque es un ganglio que es exclusivo, un nervio que es exclusivamente motor. Entonces, tengo esa posibilidad de ser como más preciso en el diagnóstico. Si me da una lesión en el sistema nervioso central, tengo una manifestación, no solamente del área, ¿no?, que va a tener más hipertono, voy a tener problemas de coordinación. Si me dan el sistema nervioso periférico, ese nervio, L3, L4, todo lo que va a tener un problema de conexión y todo lo que vuelve también va a tener un problema de conexión. ¿Sí? Entonces, esa gran división es muy interesante. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tuviese un tumor adentro del canal raquídeo? Un tumor medular. Y me empieza a comprimir todo lo que pasa por adentro de ese canal medular que tiene la vértebra. Y del tumor para abajo ya no va a haber movimiento, sensación. Bien, el tumor marca un punto, de ahí para abajo, de ahí para arriba. ¿Sí? Todo lo que está por arriba no va a haber problema. Ahora, ¿qué pasa si el tumor está comprimiendo más desde adelante hacia atrás? ¿Sí? Y está comprimiendo la información que circula por el haz piramidal. Voy a tener sintomatología de primera neurona, porque esas neuronas que van por el piramidal, en algún momento van a hacer conexión y van a salir por un nivel. ¿Todos se imaginan esto?
Entonces, yo la estoy comprimiendo antes de que se transforme esa vía en segunda neurona. Y va a ser una lesión de primera neurona. Pero también comprimo todo lo que ya se hizo raíz y está saliendo y ya es segunda neurona. Entonces, en ese nivel voy a tener una sintomatología de segunda neurona, de neurona periférica, y todo lo que sigue con la médula para abajo se va a manifestar como primera neurona, porque todavía no hizo la conexión. El sistema es así, sale de la corteza, viene por la rodilla, el geniculado, cruza el piramidal y se instala en la médula. Cuando tiene que está para inervar el músculo pronador redondo. Cuando le llegó el momento de tener que salir, sale de la parte blanca de la médula, se mete a la parte gris, hace una conexión con la segunda neurona y esa neurona segunda sale. Y así es que yo muevo, con dos neuronas. Si necesito tocar esto, está caliente o frío. Esa información se genera por un montón de receptores que me dan la posibilidad de saber si está caliente o frío. Esa información viene por algún nervio, en este caso seguro que en el plexo, va a tener que ver, va a venir por el nervio que tenga que inervar esta zona, o después lo podemos ver por niveles, pero supongamos que sea el nervio media. No, ya sabía que sabían todo. Esa información viene, en vez de ramificarse, se anastomosa, y en un momento se divide en raíces, y por 2 o 3 raíces entra la información, entra el nervio del canal vertebral, va por atrás, entra por las raíces posteriores, y de ahí, una vez que entra, asciende un poquito y cruza de lado, asciende de nivel y cruza de lado, y se va a un haz que lleva la información de la temperatura y el dolor. Y sube hasta que tiene que entregar esa información en algún núcleo o en algún lugar. Pero esta información de temperatura o de dolor, cuando tiene que subir, no sube por cualquier haz, sube por el haz que lleva la información de la temperatura y del dolor, que es el haz espinotalámico lateral. Gracias. Entonces, el haz espinotalámico no lleva cualquier información. Si tengo que tocar y ver qué tipo de superficie es, si tengo que usar, por ejemplo, si yo estoy parado en un pie, o estoy parado en los 2 pies, o pieses, como se dice, en un momento, mis receptores de presión de los talones se dan cuenta de que ya tengo mis 80 kilos, perdí 5 kilos, está mal. Todo mi peso ya sobre el talón y un poquito más me tengo que poner el otro pie porque me caigo. Entonces, esa información que me da el talón de que ya tiene la presión que genera la mayoría de mi peso y ya se va, la genera sobre unos receptores de presión. Esos receptores de presión, cuando están siendo estimulados, suben, entran a la médula y no decusan y se van por el haz que no se cruza, que está posterior. Gol. Mirá, toda esa información
de presión y de sensación interna del cuerpo va por ese haz. Cualquier cosa que pase en el camino de ese haz ya es la segunda neurona. Entonces puede ser que esa sensación se haya afectado en la primera neurona, pero afectó seguramente a toda la información, batiestesia, palestesia, no sé, termoestesia, termoalgesia, todo eso se ve afectado si es la primer neurona, como si fuese una polineuritis. Ahora, cuando se afecta en unas, ya se afecta solo la información que tiene que ver con Golgi-Burdach o con el pino talámico. ¿Me explico? Si hay una hemisección medular, si yo me corto la médula en un accidente y estamos afectada a la mitad, voy a tener avarestesia, o sea, no voy a sentir, o voy a tener una dificultad en sentir la presión del mismo lado, pero voy a tener una atermoalgesia al lado contrario, porque esa información del lado contrario sube, cruza, o sea, sube dos niveles, cruza y ahí conecta con el haz. Y si yo corto de este lado, voy a tener atermoalgesia al lado contrario, de ahí para abajo, ¿no? Pero voy a tener avarestesia de ahí hacia abajo, pero del mismo lado. ¿Ah? ¿Qué apunte les puedo dar yo para subsanar toda esta laguna que hay, toda esta brecha? Ninguno. Son horas de sentarse y ver, porque si hay una patología, una disociación siringomielia, del tubo que pasa con líquido cefalorraquídeo por el medio de la médula y me da cuando decusa, pero este no decusa. Si sé la anatomía, no tengo ningún problema. No es la intención de que me digan una lista de síntomas de una patología sin tener esta posibilidad de razonar. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver una patología y vamos a verla entre todos, haciendo el uso de cualquier plataforma que quieran en sus celulares. ¿Está? Entonces, vamos a ver cómo vamos respondiendo las preguntas que yo le voy haciendo. Puede ser Google, puede ser ChatGPT, puede ser lo que quiera. Pero vamos a ir en busca de cosas que tengan sentido para resolver las preguntas que vienen. ¿Ah? ¿Alguna pregunta por ahora? Qué duro que la pasé mal. Síndrome de Guillain-Barré, Landry, Guillain-Barré, Stroll, son los tres que lo describieron. Entonces, vamos a lo primero. Traten de no sacar fotos de esto. No. Primero, quiero saber si está claro qué es un síndrome. Bien, ¿qué imaginan que se van a encontrar si dice, bueno, es el síndrome de Guillain-Barré? No hay una cosa que la caracteriza, va a tener un montón de signos y de síntomas. ¿Qué diferencia hay entre un signo y un síntoma? Del pastel, ¿sí? Eso no hay problema. Yo puedo medir la fiebre y es un signo. Y sí o no. Pero si tiene chuchos, es un síntoma. Pero estamos hablando del mismo fenómeno. Pero una tiene que ver lo que se siente, como la subjetividad, etc. Landry, Guillain-Barré, Stroll. Polirradículo neuropatía. Este es el lugar donde asienta.
¿Qué es una poliradiculoneuropatía? Una afección de varias raíces. De varias raíces. Poliradiculoneuropatía. Polirradículo, muchas raíces. ¿Cuáles son las raíces? ¿Qué afecta? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de raíz? Nervio periférico. Bien, y específicamente, ¿qué parte del nervio periférico es la raíz? El agujero de conjunción. ¿Cuál es el agujero de conjunción? Cuando recién sale. No le- Bien, entonces, ¿está dentro del agujero de conjunción la raíz o del agujero de conjunción para afuera? Porque una cosa es un nervio ya formado y otra cosa es la raíz. Hacia afuera se lo- Bueno, vamos a resolverlo. Busquen ustedes. Y después la anastomosis. Tienen 40 segundos. Anastomosis, si querés. La parte sensitiva. Bueno, pero entonces no tenés raíz anterior y posterior. ¿Entendés? Ahí está el Si alguien en casa lo solucionó, no más fácil que una computadora. Seguro el chat está adentro. Es la unión de una parte positiva y la parte La raíz. Pero entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, hay parálisis infantil, que es la poliomielitis, es la afección de las raíces anteriores? acá está en el chat. Está dentro del canal. Está dentro del canal, o afuera. Adentro. Dice que la médula espinal está dentro de la columna. Y de cada segmento de la médula están en las dos raíces de cada lado. Para adelante y para atrás. La anterior, que lleva fibras motoras, y la posterior, que lleva fibras sensitivas. Ambas raíces se unen un poco más adelante y forman un nervio espinal mixto. ¿Está la diferencia? Sí. Bien, entonces, fíjense que es la afección ya, no después del nervio formado, antes que se forme el nervio. Bien, aguda. ¿Qué es que sea aguda? ¿Es grave? No, es aguda. ¿Y qué recién le pasó? ¿Qué es una patología aguda? ¿Cuándo algo pasa a ser agudo para ser crónico? O subagudo. Como persiste. No sé, capaz y en semana, fíjense, ChatGPT. Luego, después de las 3 semanas, ¿Es una pregunta que me hace o me contestás? te contesto. Agudo cuando está latente, cuando recién empieza. No, agudo tiene que ver con el tiempo de... Entre 4 semanas, crónica más de 8 semanas. Bien, a ver, otro día, repetilo de nuevo, un poquito más fuerte. Aguda. Pero es que yo le preguntaba al chat, no sé si está bien. Pero está muy bien eso. Agudo dice que es menos de 4 semanas. Porque aparece la infección y a los días ya se desencadena el. Ya me reí, pero es más. Pero ese está parado. Sí, para que se congeló la imagen. ¿En casa ven mi imagen congelada? Está la definición, profe, en la imagen. ¿Cómo? Se ve la definición. Pero si ven mi imagen no está congelada, no ven la imagen, ¿no? Bueno, no importa. Bien. Entonces, A usted sí lo vemos congelado. congelado. ¿No por ahí? Bueno, misterio. Claro, eso debe ser algo que no da la paz. Con el sexo. Intentar para ver y prender la cámara de ahí. No, pero del mismo. Un segundo. Viste que hay una cámara, enseña a apretarla y no la apretar. Ahí está. Ahí va, ahí está.
Bien. Bien. Esto de clasificar y de decir que algo es agudo o subagudo, me da la información porque, de cuánto hace que empezó. Si yo, no sé, hablo de una esclerosis lateral, es una enfermedad crónica, porque dura mucho, dura años. Tiene que ver con el curso, no es que agudo es que te duele y tiene pus y fiebre. Agudo tiene que ver con la historia natural de la enfermedad, el tiempo que tarda en resolverse. Entonces, es aguda porque es inmediata, en 2 o 3 días ya se presenta y en 3 o 4 semanas ya medio que está resuelta. Te queda esto, las secuelas que quedan no tienen que ver con la enfermedad, sino con las secuelas que quedaron. Entonces, no se computa como una enfermedad subaguda o crónica. La enfermedad es aguda. Tiene que ver con eso. Entonces, un síndrome. Polirradiculoneuropatía, aguda. Autoinmune. ¿Qué es autoinmune? Hemos escuchado una enfermedad autoinmune. La artritis reumatoidea, por ejemplo. Solo te está lastimando, tu propio cuerpo se está autodestruyendo. ¿Y por qué aparece la palabra inmunidad en esto de autodestruirse? Porque el sistema inmunológico no lo reconoce. Ahí está. El cuerpo no se da cuenta de si esto que estoy acá es un bichito que tengo que matar o es un pedazo del sistema nervioso, como la artritis reumatoidea. Hay una forma de que esa inflamación se, digamos, engañe al sistema inmunitario y el sistema inmunitario es el mismo que agrede. Entonces, es autoinmune. Afecta a los nervios periféricos y raíces nerviosas de la médula espinal. Ya sabemos ahora que afecta una raíz y va a afectar todo lo que venga de ese dermatoma, miotoma, de lo que sea, o lo que vaya y venga, de esa raíz. Si afecta a 2 raíces, va a ser la sintomatología de esas 2 raíces. Si afecta a 5 raíces, van a ser, la sintomatología me va a dar en relación a lo que inerva o trae de información esas 5 raíces, anteriores y posteriores, ¿está? Entonces, todo lo que vaya y venga es periférica, no hay algo central. ¿Sí? Bien. La molecular, por mimetismo molecular entre antígeno microbiano y antígeno de los nervios. Entonces, eso es lo que decíamos. No reconoce si es mielina que me tengo que comer o un bichito. Factores genéticos y mentales que afectan la susceptibilidad de desarrollo de la enfermedad son desconocidos. Bueno, no se sabe por qué a veces se desarrolla, a veces no. Ahora, se ve que hay algunas predisposiciones a desarrollar Guillain-Barré y hay algunos que tienen este antígeno parecido que el cuerpo no se da cuenta. No es que cualquier bichito te puede generar Guillain-Barré. Entonces, sí hay estadísticamente una presencia de alguna infección con algo que hace que empiece a comer bichito y no se dé cuenta si está comiendo bichito o no. Constituye un conjunto de síndromes que se manifiesta como diferentes subtipos de trastornos con rasgos electrofisiológicos y anatomopatológicos distintos, cuyo máximo pico es entre 2 y 4 semanas. ¿No? Empieza el cuerpo a autocomerse. Digo autocomerse, no van a poner eso en un examen, pero y empieza a deteriorar la conducción nerviosa.
empieza a deteriorarse la conducción de lo que va y de lo que viene. Entonces, puedo tener tanto sintomatología motora como sintomatología sensitiva. Si tengo una manifestación clínica motora, va a ser una manifestación clínica motora con características de primera neurona o de segunda neurona. De segunda neurona. El canal vertebral va a ser de segunda neurona. ¿Y qué va a tener? ¿Hipertono? Atrofia. No va a tener hipertono. No va a tener hipertono. ¿Qué va a tener? Hipotono o atonía. ¿Tá? No va a tener hipertono porque se corta el arco. No llega ese arco reflejo a cerrarse. No es que le falta inhibición y el arco reflejo sigue dando vuelta y cuando hay neurona central tengo un hipertono. Acá va a ser atonía. Parálisis. No hay movimientos voluntarios ni involuntarios, nada. Yo no es que si me pincho puedo hacer. No, está desconectado el músculo. ¿Bien? Los reflejos están o abolidos o disminuidos. ¿Cómo está la sensibilidad? También va a estar alterada. Bueno, eso es reflejo. La sensibilidad, el reflejo, perdón, supone que haya una sensibilidad del uso y un efector también muscular. Pero, ¿qué tipo de sensibilidad va a estar alterada? Superficial. ¿Superficial tipo de tacto? Acá no está abolida, está alterada. Según el chat, dice que yo todo lo que pregunto. Perfecto, a ver. Entonces yo me quedo guardado. ¿Qué sufren? Los pacientes de Guillain-Barré normalmente parestesias, hipoestesias y a veces dolor neuropático o mialgias, que generalmente es bilateral y simétrica. Bien. Lo del dolor ya vamos a hablar. Pero, ¿qué tipo de sensibilidad? Nosotros somos un poco más en este sentido que ChatGPT y debemos entender que podemos evaluar si hay alguna sensibilidad más alterada que otra, que va a tener que ver con la casualidad de que le toque. Pero incluso la batiestesia puede estar alterada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? De tener y yo no sentir que estoy tocando un pie con el otro. Pero también, si puedo tener miembros superiores con movilidad, no saber a dónde tengo la pierna para ir a agarrármela. Eso es. O sea que En está caso relacionado. primero y después afecta la profunda, lo que es la propiocepción y la ¿Dice? Sí. Bien. Entonces, Pero la variedad que hay en relación a la alteración de la sensibilidad es mucho más grande que lo que se puede variar en cuanto a la motilidad y a la parálisis. ¿Puede ser alterado para sentir menos o para sentir más? depende de la neurona. No, ¿vos decís que tenga una hiperestesia? No, Claro. no. Lo único que aparece en el desorden, un dolor. Un dolor que no tiene mucha explicación y sucede mucho con movilidad. O sea, asociado a todas, porque fíjense que cuando se habla de sensibilidad no se habla de anestesia o hipoestesia solamente, sino que se habla de un desorden o una alteración de la sensibilidad más que de esto de si baja o no baja.
Y la alteración sensitiva superficial está mucho más alterada que lo termoalgésico y lo analgésico o propioceptivo. La parálisis se instala de forma ascendente. Se instala de forma ascendente. ¿Se acuerdan que era entre 2 y 4 semanas estaba el pico? Y empieza con hormigueo, con parestesia, miembros inferiores, y en los sucesivos días, generalmente, ahora vamos a la semana está instalada la parálisis. Un tema. Entonces, primero, generalmente es muy poco frecuente que comience en miembros superiores, pero era una polirradícula neuropatía ascendente. Así que empieza desde abajo hacia arriba, todas las raíces anteriores y posteriores, y empieza a paralizar. ¿Qué hace el médico cuando empieza un cuadro de esto? Me imagino tener que determinar si es Guillain-Barré o no. Bueno, la clínica manda. ¿Qué es la clínica? De las manifestaciones, los signos y síntomas del paciente, cómo se presentó, qué es lo que pasó, es fundamental. Un análisis que se hace tiene que ver con la aparición de una proteinorraquia, que es una excesiva presencia de proteína en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese análisis específico ya estaría determinando el diagnóstico. También hay, con esto, un electromiograma muy específico relacionado con el tipo de deterioro que genera esta lesión autoinmune. Entonces también es muy característico el electromiograma con unas ondas desde el crecimiento. Así que con el electromiograma y el examen químico del líquido cefalorraquídeo se completa el diagnóstico. Cuando aparece un paciente con esto, las preguntas de los médicos van a ir a ver si hay algunos de estos bichitos en el cuerpo que hayan generado alguna infección. Pueden ser virus respiratorios, pueden ser virus intestinales. El Campylobacter jejuni es muy frecuente. El citomegalovirus, el citomegalovirus como es un virus casi sincicial del aparato respiratorio, pero cuando hace infección está asociado. Micoplasma, algunas vacunas. Algunos inmunes también. Si tenés, dice, bueno, enfermedad de Hodgkin y otro linfoma. Si tenés enfermedad de Hodgkin y te agarra Guillain-Barré, sí que tenés mala suerte. Pero acá me quiero como a pensar que el SARS-CoV-2, ese es el de COVID. Sí, más vale que sí. Y bueno, eso se asoció ahora de Entre Ríos. ¿Quiénes son? En Huajay hay una incidencia de Guillain-Barré que nadie se explica. Por ejemplo, y se le asocia a gripe A,
Pero es tan variada la cantidad de microorganismos con los que se asocia que tratan mucho de salirse de ahí, de no vincularlo y pensar que hay algo más dando vuelta y que no es eso. Pero el Campylobacter jejuni, por ejemplo, siempre estuvo asociado de la época que yo estudiaba y persiste. Y el citomegalovirus lo mismo. Después, algunas enfermedades también se deja comer, digamos, es un misterio. Desmielinización multisegmentaria, celular perivascular neural multifocal. Preferentemente en las raíces, en zona sometida a compresión y terminación nerviosa distal. Desmielinización, ¿qué afecta una desmielinización la conducción nerviosa? Porque este es un proceso de que la conducción del nervio está para atrás. Bueno, ¿qué pasa si yo desmielinizo un nervio? ¿Qué pasa con esa conducción? ¿Qué le da la mielina al nervio para que sea efectivo? Va a ser más lento. La desmielinización se hizo más lento. Sí, pero ¿por qué es más lento? La desmielinización enlentece la realización de la membrana del axón. Porque eso va saltando. Bien. Sí. Imaginen un tubo representado por esta línea, ¿no? Pero es un tubo. En cada superficie del cilindro, del tubo, pasa lo mismo. Cuando hay un estímulo que despolariza la membrana, hay un intercambio de iones y se despolariza arriba y se polariza abajo y hace una onda. Cuando llega esa despolarización al órgano efector, al axón, se traslada el impulso o a otra neurona o lo que se tiene que liberar. Recibe de comunicación será una. Pero este proceso que se da en cada milímetro de superficie del axón, con mielina que recubre la superficie del axón, que la mielina es una sustancia aislante y que no permite que se despolarice en ese lugar donde hay mielina, en cada tanto, entonces la despolarización a sin que tenga que pasar por toda la superficie del axón. Entonces, en 10 nódulos ya lleva una despolarización que le llevaría un tiempo hacerla si fuese por polarizar. De un sistema que agiliza, dando de nódulo en nódulo, ahorrando camino, acortando camino. Este proceso de desmielinización inmune en Guillain-Barré también se da en otras enfermedades neurológicas. Esclerosis múltiple, por ejemplo, esclerosis en placa. La desmielinización enlentece las conexiones y la acción que sostiene, ¿no? Bien. Bien, todo esto es lo que ya vimos, ¿no? Iniciales consiste en sensación,
de adormecimiento, alfiles en los dedos de los pies y las manos, y en ocasiones por dolor en la región lumbar y baja y en las piernas, seguido de debilidad muscular, simétrica, o fenómeno sensitivo de extremidad. Progresiva, ocasionando disminución o pérdida de los reflejos tendinosos que suelen iniciarse en los miembros inferiores para después no afectar. Debilidad, puede afectar sucesivamente piernas y brazos. Sí. ¿Para siempre entonces? No, ahora vamos a ver cómo termina. La afectación de pares craneales ocurre en el 95% de los casos. ¿Qué es un par craneal? Los nervios están- Ajá. Ajá. Hay un video de YouTube que uno que estaba diciendo, ¿y cómo fue? No, y vino uno y empezó a tirar tiro para allá. Ajá, le dice el tipo. Ajá, ¿qué? ¿Me cagué entero? Dijo. Ajá. Ajá, ¿qué son los núcleos? ¿Qué hace un núcleo? Están, digamos, no sé si cuando empieza o cuando termina la médula. Está lleno de núcleos simétricos, en pares. ¿Qué son esos? ¿Lo que le da qué? Originan las pares craneales. Nervación de cara y pues, Bien, pero son 12. sí, sí. Son 12. Cada una sirve para una cosa distinta. Bien. También acá, en este sistema de núcleos, neurona tan larga que tiene que ir su primer neurona hasta el L3, L4, para la segunda neurona salir al cuádriceps. Que va a inervar los músculos de la cara de este lado, salen de la corteza, pasan por el geniculado y se dirigen al núcleo. Al núcleo, segunda neurona de ese órgano receptor. Entonces, del núcleo ya es segunda neurona. ¿Qué pasa? Para poder hacer la conexión, la neurona tiene que perder mielina, y para conectarse no lo puede hacer con mielina, sino que tiene que ser sin mielina. Y por eso en la parte macroscópica es gris, es un núcleo determinado, es un núcleo gris, está bien determinado. Se conecta, y una vez que conecta y sale del núcleo a donde tiene que ir, qué sé yo, al risorio de Santorini, ya sale como segunda neurona, se remieliniza y sale como segunda neurona. Todos esos nervios periféricos, ya después que salen, atraviesan el cráneo por la base por todo el agujero que tuvieron que estudiar. Y esos pares también reciben sensación, porque hay un motor ocular externo que tiene que ver, y un motor ocular común que tiene que ver con la movilidad de los ojos, pero también hay un par que es óptico, que tiene que ver con la sensibilidad a la radiación lumínica y que después se traduce en una imagen. Entonces hay algunos que son solo sensitivos, otros son mixtos y otros son solamente motores. Pero no es más ni menos que como si fuese la parte gris de la médula. Nada más que migran solo ahí los que desde ese núcleo van a ir a algún lugar específico. Bien, entonces puedo tener una parálisis facial, pero ¿qué otra cosa importante, qué núcleo importante puede estar afectando que me rompe las bolas para vivir? ¿Eh? ¿Qué núcleo, si afecta, me rompe las bolas para vivir? Bien, sí.
El trigémino me da sensibilidad local. ¿Verdad? Décimo. ¿Por qué el décimo? Bien, puede ser. A ver, vamos de a uno. Uno. Vale, ChatGPT. Ahora, es que yo ni me acuerdo. Olfatorio. No pasa nada si huelo o no huelo. Dos. Dos, óptico. El tres, molecular externo. El cuatro. ¿Qué quiero el patético? No te escuché, no te escuché. No. Claro, no sabía. ¿Qué inerva el cuarto? El nuclear, el movimiento hacia abajo. Hacia abajo. Bien. Bien, estamos. El 4. ¿Alguien más busque en casa qué era el cuarto? Bien, el 5. Sensibilidad. La sensibilidad, cara, córnea, dientes y masticación. Bien. ¿Y el séptimo? 5, 6, 7, espacial, expresiones faciales, gusto, lenguas, expresiones saliva y la expresión. El 6 de la luz en el que te deja hijo. Bien. Bien, está bien. Pero bueno, son todas situaciones. El 9, vestíbulo coclear. El 10, el espinal. El 11 es el espinal. El espinal, el 11. Y el doso. Bien. Bien. Entonces, podemos tener alteraciones en estas cuestiones que son un garrón, porque no tener visión, tener visión borrosa, son cuestiones, una porquería. Y mucho antes, mucho más abajo, hay un nervio espinal. El nervio espinal no me refiero al par craneal, sino que hay un nervio que le da inervación al diafragma. ¿Y de dónde sale? Plexo cervical. Cervical. No braquial. Bien. Así que es un problema también, porque no voy a tener, si la parálisis se extiende mucho hacia arriba, no solo no voy a tener movilidad en los miembros superiores, en los miembros inferiores, sino que no voy a expandir y no voy a poder descender el diafragma. ¿Qué hacemos ahí? ¿Eh? No podemos respirar más. No se puede respirar, no podemos ventilar. ¿Y entonces? Pero claro, necesito un ventilador mecánico. Porque el problema digamos, la gente que vive en la ciudad, a menos que tenga un médico que no te quiera para nada, pero es posible que en un 25% de los casos, si llega a tomar paracraneal, también afecte todo arriba, incluyendo el nervio patético. Pero si tenés un hospital, no pasa nada. Tenemos nosotros un ventilador acá, no van a tener un ventilador. O por lo menos te bolsean hasta que llega a un lugar.
tema es si en el campo, un lugar que no te quieran atender. Pero si hay ventilador mecánico, se soluciona, por lo menos no te morís de eso. Pero ahí, una de las indicaciones de la ventilación mecánica o de la intubación es esto, de la administración de presión positiva en la vía aérea para mantener la vida. Pero esto no pasa nada, porque esto revierte. Bien, más de lo mismo. Lo mismo. Bien. Día 20% requiere ventilación asistida. Por insuficiencia respiratoria, o sea, como no puedo ventilar, no hay respiración. ¿Qué diferencia hay entre respiración y ventilación? Sí. Cuando tengo el quinto, va a estar muy marcado porque nosotros vamos a trabajar sobre la ventilación mecánica. Si tiene un edema, qué sé yo, un edema pulmonar, que me aumenta la distancia que hay entre el alveolo y la sangre, por más que lo ventile, no respira. Tiene una intoxicación como nóxido, por más que lo ventile, no respira. 2 al 4% fallece por complicaciones. ¿Qué complicación puede tener Guillain-Barré? Porque el resto recupera. Y recupera con un grado óptimo y funcional de parálisis, digamos, de funcionalidad. ¿De qué puede morir? Complicaciones. Algo que ignoro el corazón y que no le bote. No, complicaciones a largo plazo relacionadas con parálisis remanentes que han quedado. Bueno, esa sería una complicación directa, inmediata, por ejemplo, el paro respiratorio no te deja a largo plazo subsistir. ¿Me explico eso? Esa sería una muerte no haciendo referencia a lo que queremos hacer referencia acá de complicaciones. Pero si no tenés un ventilador y tenés una parálisis, no. Lo que pasa es que si no recuperás, pasan 3, 4 semanas, no recuperás, el uso de un tubo endotraqueal está indicado para una semana o 10 días, entonces tengo que hacer una traqueotomía y ya está expuesto el paciente a bichos que pueden dar neumonía intrahospitalaria, etc. Y ahí sí viene la complicación, pero no el paro respiratorio. Bueno, si tiene que estar en decúbito, úlcera, infección, que se infecten, úlceras por presión, etc. Tratamiento. El tratamiento tiene que ver con la autoinmunidad. A todo se le da inmunoglobulina. Acá la movilidad pasiva es fundamental. No hay que desestimar venir y mover un paciente con Guillain-Barré y movilizarlo de verdad, rotarlo, flexionar, extender, girar. Eso no hay que nada de eso. Ahora, la movilidad activa va a empezar en la medida que tenga conexión. Y en 4 o 6 semanas, más o menos ya un momento en que reaparece la mielina y empieza a reconectarse, entonces sí voy a aparecer. Si no hay una remielinización, si no hay conexión, es muy poco lo que se puede hacer. Personalmente, tengo la madre de una amiga que tuvo Guillain-Barré hace 2 meses, 3 meses. Viuda, chijete, anda para todos lados y ayuda y no para nunca. Y dice, no, tiene 65, se fue con las amigas, no sé, estaba en el Caribe, apendicitis. Así que, bueno, ya estaba así, compró un pasaje, en el 6 se la estaban esperando, se fue al británico, la operaron, éxito todo, no pasó nada,
parálisis, Guillain-Barré. Entonces, bueno, sospechan de una infección relacionada con el intestino. Ahora, ¿por qué su cuerpo tiene una predisposición a desarrollar Guillain-Barré? No se sabe. Fue una presentación clásica con parálisis facial, estuvo en ventilación mecánica 3 días, empezó a ventilar espontáneamente, empezó a sipar, tuvo 3 semanas y volvió. Volvió allá arriba, en un chijete, y no quería que nadie la vea porque todavía tenía la parálisis facial. Entonces paraban a buscar agua para el mate, y ya se bajaba del auto, y así. Y se tenía que entrenar, tenía que estar bien, tenía que estar bien. Ojalá todos los pacientes no puedan así, con esa energía. Pero eso después de dejar un viaje hermoso, con una apendicitis, con Guillain-Barré, volvió a la casa haciendo ejercicio para seguir para adelante. No es que todo el mundo, todo el paciente tiene esa responsabilidad sobre las cosas que pueden hacer y las hacen efectivamente, sino que realmente uno tiene la tendencia, personalmente también, a culpar al universo de las cosas que me pasan, y esta enfermedad que me tiró, y que me hizo, y estuve mal, estuve con fiebre. Estuve con fiebre y me acosté, claro. ¿Qué tenía que hacer? Ojalá todos tuvieran. Pero bueno, la presentación fue clásica, no había nada. Le quedó un poco de parálisis facial, pero no tanto como para que se le chorree la comida, puede tomar café, salió a tomar un café, pero cuando las letras explosivas, la P, por ahí, puchea un poquito, y nada, lo resuelve. Pero resolvió en su casa todo lo primero, que tenía un poco de debilidad para no tener riesgo de caída, y después a la semana estaba planificando otro viaje. Así que, bueno. ¿No les queda otra que estudiar neuroanatomía? Yo quiero eso que entiendan el tema de la brecha que hay entre lo que necesitan saber para entender Guillain-Barré y lo que realmente saben. Y lo que necesitan saber para lo que viene también. Si vemos ahora, tiene sentido esto de la polineuritis y la mononeuritis. ¿Por qué? Si es un solo nervio, es una mononeuritis. Ahora, si afecto todos los nervios, va a estar afectado todas las sensibilidades, la motilidad, todo de ahí para allá. Normalmente se hace referencia a las polineuritis de ese tipo. Esto es una polineuritis, es una polirradiculoneuritis, porque es una enfermedad bien centrada o asentada en las raíces. El nervio no es un polineuritis, es una polirradiculoneuritis. ¿Ah? Sí hace, el Guillain-Barré hace una parálisis facial. Bueno, esa parálisis facial la podemos tomar como una mononeuritis. Fantástico. Bueno, veré un conjunto de cosas que me determinan un Guillain-Barré. Esa parálisis facial, porque toma la raíz, o sea, toma el núcleo, lo que sale del núcleo. ¿Ustedes creen que va a ser de primer neurona o de segunda neurona? ¿Va a tener el ojo caído así o va a tener... La parálisis facial puede ser de neurona central o de neurona periférica. Esa parálisis facial de Guillain-Barré que agarra y ataca el núcleo. ¿De neurona o de segunda neurona?
Bien, encima yo les di la fita, porque les dije que en las plosivas, la letra plosiva hacía... Si hace... Si está flácido, es periférico. Porque por más que ataque el núcleo, y un poco de lo que viene de corteza, está roto el circuito del tono. Es una parálisis flácida. Si el circuito está intacto, y tengo una lesión en la vía descendente, la parálisis es una parálisis dura, la cara dura, con todo lo busco la mímica rara, apretada. Pero si afecta el núcleo ya corta con el círculo del tono. Entonces, es una parálisis flácida, atónica. Atónito es otra cosa. Pero nos vemos la semana que viene. Estudien, por favor. Estoy muy bien. Parálisis facial. La parálisis facial, el núcleo del facial está muy bueno porque tiene en la parte de la cara acá arriba doble representación de un lado y del otro. ¿Sabían eso? Sería la semana que sigue a la siguiente. Va a ser no va a venir acá y va a ser múltiple opción otra vez. No, múltiple opción seguro. Todo acá. Métale al chat GPT. Puede ser muy